Hola nuevamente. Bueno, ya explicamos en un material anterior cómo se hace la conexión en paralelo. Entonces ahora vamos a medir otro parámetro básico del circuito, que es la fuerza electromotriz, diferencia de potencial o voltaje. Comúnmente se le conoce más como voltaje. Fuerza electromotriz debería ser su nombre, bueno, digamos que es el nombre más adecuado, porque en realidad eso es. También se le conoce como diferencia de potencial o voltaje. Entonces, recuerda que para medir corriente lo que hicimos fue conectar en serie, porque en un circuito en serie la corriente es la misma. En una conexión en paralelo lo que es igual es el voltaje. De modo que el voltaje en todos los elementos de un circuito en paralelo es igual. Entonces, si tú quieres medir voltaje, vas a tener que conectar en paralelo, porque en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces vamos a usar por ejemplo, en este caso, pues recuerda, solamente es la punta, ¿no? Vamos a poner el voltaje en las dos resistencias y observa que son 9 volts. Entonces podemos establecer esta igualdad. 9 volts es igual al voltaje en R1 y es igual al voltaje en R2, y es lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, si quieres medir el voltaje acá, pues buscamos el multímetro y vamos a conectar en paralelo el multímetro. Entonces tomamos un extremo, a un extremo de la resistencia que vamos a medir, y el otro extremo al otro extremo de la resistencia que vamos a medir. Recuerda que la conexión en paralelo es como cuando juegas a la víbora de la mano, cada quien se agarra de una mano del otro, así estamos conectados en paralelo. Entonces en principio ahí ya debería medir, y ahí tienes 8.96 volts. Digamos que este emulador pues resta ahí, puede ser que la pila en realidad no tenga 9, ¿no? Pero 8.96 es muy similar. Si quieres medir el voltaje en la resistencia 2, haces lo mismo, el positivo al nodo donde está la pila y el negativo al otro extremo de la resistencia R2. Conservo los colores para que lo veamos así. Entonces ya está la conexión en paralelo. Entonces sí, efectivamente tienes el mismo voltaje en todos los elementos que componen el circuito. Con la corriente no es igual. Recuerda que este es un divisor de corriente. Entonces la corriente que vas a ver en R1 no es igual a R2, a menos que las dos resistencias sean iguales. Sutilezas que vamos a ir analizando con detalle para entender por qué una resistencia puede tener menos o mayor corriente. Ya explicamos por la ley de Ohm. Y en este caso, en el caso de que las dos fueran iguales, la corriente debe ser la misma. Recuerda que para medir corriente tienes que conectar en serie. Aquí estamos midiendo voltaje. Entonces al medir voltaje, pues ya el voltaje es el mismo en ambas terminales. Entonces conectamos en paralelo porque queremos que el voltaje sea, bueno, más bien, porque el voltaje es el mismo en todos los elementos que están conectados en paralelo. Ahora viene la pregunta. Recuerda que cuando mides, lo que no quieres es, bueno, no quieres que el instrumento de medición afecte a lo que está midiendo, es decir, que no afecte el circuito que tú vas a medir. En circuito en serie ya dedujimos que esto conlleva que la resistencia interna del multímetro debe ser muy baja, debe ser casi cero. Aquí observa lo que ocurre. Cuando tú conectas el multímetro, recuerda que lo conectamos en paralelo, ¿no? Entonces es como si le conectaras una resistencia aquí. Supongamos que estamos midiendo R2, ¿no? Para R1 es exactamente lo mismo. Cuando mides el voltaje en R1, es como si conectáramos una resistencia aquí. Estas son las resistencias del multímetro. Entonces observa, aquí voy a colocar otra punta y voy a colocar una punta para medir corriente. Recuerda que lo que tú no quieres, o lo que no queremos, pues, es que el instrumento de medición afecte lo que vamos a medir. Entonces, en este caso, lo que no queremos es que la corriente que se va a ir para el medidor
afecte la medición. De modo que como debe ser la resistencia interna, aquí tiene un K. Y lo ponemos a medir y vas a ver que mide los 9 volts, pero la corriente son 9 miliamperes, es una corriente ligeramente, bueno, no tan alta, pero tampoco tan baja. Quiere decir que está afectando en principio la medición. Entonces vamos a cambiarle vamos a ponerle 10.000 K y lo ponemos a medir. Y observa que ya se fue a nanoamperes. O sea, nanoamperes ya son 10 a la menos 9. Esa ya es una corriente muy pequeña. Entonces, lo que queremos es que esta resistencia sea muy alta en el caso de conexión en paralelo. Cuando mides voltaje, lo que quieres es que el instrumento de medición tenga una resistencia muy alta. Y por ley de Ohm también lo puedes ver, ¿no? Ya dijimos que la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. De manera que si tú ahí pones una resistencia muy alta, la corriente que circule en esa rama va a ser casi cero. Ese es otro concepto que ponen en la conexión en paralelo, el concepto de ramas. Acuérdate que tienes una bifurcación en los nodos, cada que conectas aquí en paralelo formas otro nodo. Entonces, en este caso, cuando no tenemos el instrumento de medición, teníamos dos ramas, la rama de R1 y la rama de R2. Y aquí pues volvemos a ver que hay 9 miliamperes. Entonces, este concepto de ramas se refiere justo a que la corriente se divide. Entonces hay una bifurcación y eso nos lleva a ramificaciones. Una ramificación, como las raíces de un árbol, pues, o como cuando un árbol crece. Cuando el árbol se bifurca, hace una rama y hace otra y así se van haciendo hasta incluso forma fractal. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces lo que queremos es que la resistencia de este instrumento de medición cuando mides voltaje sea muy alta, porque de esa manera otra vez los electrones no lo ven. Es un camino con una resistencia muy alta, casi un circuito abierto, ¿no? Y al haber un circuito abierto los electrones no pueden viajar por él. Entonces en conexión para medir voltaje conectas en paralelo y la resistencia interna del multímetro debe ser muy alta. Bueno, espero no ser tan repetitivo, no haber sido tan repetitivo, haber sido claro y que te quede el concepto o el marco conceptual claro de por qué conectas en paralelo para medir voltaje y qué características debe tener el instrumento de medición. Hasta luego.